Bueno, buen día. No nos conocemos. Este es el primer video que yo les armo, porque bueno, estuve buscando información en internet y nada se ajustaba a lo que yo quería darles. Así que vamos a trabajar hoy con la función de relación. Nosotros de hecho venimos trabajando en la función de relación hace rato. Vimos que los seres vivos, ustedes vieron en otros años que los seres vivos se alimentan, respiran, se reproducen. Bueno, y esta es una función vital. Todos los seres vivos se relacionan con el ambiente. Aquí tenemos la definición. La función de relación es aquella que le permite a los seres vivos interactuar con lo que nos rodea, acomodando nuestro cuerpo a los cambios que percibe a partir de estímulos y ejecutando las respuestas adecuadas. Para estudiarla, los biólogos se ayudan con un modelo llamado modelo de estímulo-procesamiento-respuesta. ¿Y en qué consiste? Bueno, todos los seres vivos recibimos estímulos. Los estímulos son información que viene del medio exterior o del medio interior. Por ejemplo, si tengo hambre, es una información que viene del interior. Si me duele la panza, igual. Ahora, si hace calor o, o alguien me habla, recibo información del exterior. Para recibir esa información necesito estructuras receptoras capaces de recibir esa información, procesar esa información una vez que las estructuras receptoras recibieron el estímulo, envían señales para que esa información recibida sea procesada, y una vez que se produce el procesamiento en los organismos de cualquier ser vivo, se efectúa una respuesta mediante una estructura que puede ser un músculo o una glándula. Bien, bueno, ya iremos trabajando específicamente con cada una de estas estructuras a lo largo de varias clases. La función de relación en las plantas. Esta función de relación ya la estudiamos. La clase pasada, cuando ustedes vieron el videito, estuvieron trabajando con la función de relación en las plantas. Veamos cómo ocurre este modelo de estímulo, procesamiento, respuesta en las plantas. Un resumen rapidito. Vimos que las plantas reciben diferentes estímulos: la luz, la temperatura, la humedad, el pH, la salinidad, la fuerza de gravedad, el contacto con otros seres vivos o con objetos, que reciben esa información. Lo van a hacer a través de estructuras sencillas. Dice, los receptores son sencillos y están formados por células especializadas que se ubican en diferentes partes de la planta. El procesamiento de las plantas no es muy complejo como en los animales, por ejemplo. No tienen sistema nervioso, sistema endocrino. Son dos temas que vamos a ver nosotros más adelante en los animales. Las plantas tienen un procesamiento sencillo. Los efectores en las plantas van a ser las raíces, los tallos, las hojas, las flores. Bien, estos órganos efectores son los que van a efectuar o gestionar o ejecutar la respuesta. ¿Y cuáles son las respuestas en las plantas? Bueno, ustedes vieron un video la vez pasada, ¿no? Producen frutos, acá faltaba señalar frutos y flores, germinan, se pueden caer las hojas. Por ejemplo, si disminuye mucho la cantidad de luz diaria en el ambiente, como ahora en el otoño, las hojas empiezan a caer. Esa es una respuesta a una disminución en el estímulo de la luz. Secretan sustancias, por ejemplo, cuando un insecto se posa sobre una hoja carnívora, se secreta una sustancia pegajosa para que el insecto no pueda escapar. Crecen y se mueven. Esta es la función de relación en las plantas. Perdón, me olvidé de decirles esto. Bueno, se mueven a través de tropismos y dinástias, ¿no? Esto ya lo estuvimos trabajando la clase pasada con el videíto y todas las preguntas que les mandé. Muy bien. Vamos a ver la función de relación en seres vivos unicelulares, es decir, cómo una célula se relaciona con el ambiente. Así que tenemos nuevamente el modelo,
estímulo, procesamiento, respuesta, y la pregunta es, ¿cómo se da este modelo? Así que lo que nosotros tenemos es que investigar cuál es la estructura que le permite a la célula relacionarse con el ambiente. Esa estructura que nosotros estudiemos va a ser la que nos va a permitir entender cómo se da este modelo de la función de relación en una célula. Entonces, esa estructura es la membrana plasmática. Así que vamos a estudiar en detalle a esta organela celular. La membrana plasmática, acá está remarcada en rojo, ¿bien? En una célula que yo dibujé. Si yo la recorto para estudiarla mejor, para poder entenderla, para poder entender cómo es la función de relación, cuando yo recorto este tramito y lo observo en un microscopio con aumento, lo que veo en realidad no es que está formado por una sola capa, sino que la capa es doble y está separada por un espacio. Si yo tomo una porción de esto que estoy observando y lo aumento un poquito más, lo que voy a ver es una estructura sumamente compleja. ¿Bien? Y en esto es en lo que nos vamos a detener en esta clase. Veamos, ¿cuáles son los componentes de la membrana plasmática? Tenemos nuevamente nuestra imagen y veremos, los componentes son los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Si nosotros estudiamos cada uno de estos componentes y entendemos cuál es la función de cada uno, vamos a poder entender por qué la membrana plasmática es la estructura más importante en la función de relación en una célula. Así que veamos los lípidos, los primeros. Los fosfolípidos son el constituyente más importante de la membrana plasmática. Acá tenemos un dibujito de un fosfolípido. ¿Bien? Se disponen formando una doble capa enfrentados entre sí. ¿Ven? Acá tenemos uno y acá tenemos el otro fosfolípido. Fíjense que esta disposición de los fosfolípidos hace que hablemos de una bicapa lipídica. Luego vamos a retomar este tema. ¿Ven? Acá tenemos una capa de fosfolípidos que por supuesto está interrumpida por las proteínas, ¿sí? Y otra capa de fosfolípidos de este otro lado. Después veremos bien por qué es tan importante esta disposición. Además, en las células eucariotas animales, entre los fosfolípidos se intercalan moléculas de otro tipo de lípidos. Vamos a hacer una ampliación de este tramo de la membrana plasmática. Aquí lo tienen. Este circulito rojo que está marcando esta estructura, esta sustancia, en realidad no es una estructura, que se llama colesterol. Es muy importante que ustedes tengan presente que el colesterol solo se ubica en las células eucariotas animales. Y la función del colesterol es darle un poco de rigidez a la membrana plasmática, que después vamos a ver que es bastante flexible. ¿Bien? Pero por ahora volvamos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿no? Habíamos dicho que se ubicaban enfrentados, formando una bicapa. Poseen dos partes. Veamos esas dos partes. Una parte de esta molécula la vamos a llamar cabeza hidrofílica. Y a la otra parte de la molécula las vamos a llamar colas hidrofóbicas, porque son dos. Cada fosfolípido tiene una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas. Acá lo mismo, cabeza y cola. ¿Qué significa cabeza hidrofílica? Bueno, fílica viene de la palabra filia, familia, que es afinidad. E hidro significa agua. Así que esta región de la molécula tiene afinidad por el agua. Después vamos a ver por qué esto es importante. Y hidro, acá también significa agua, fóbica, que significa rechazo, me está diciendo que esta región de la molécula
tienen rechazo por el agua. Veamos un poquito por qué esto es tan importante. Imaginemos una célula que no tiene membrana plasmática, ¿sí? O mejor, que tiene una membrana plasmática que tiene afinidad por el agua, porque ustedes piensen que la célula está rodeada por agua y que además contiene agua en su interior. Si yo no le pongo una capa que limite de alguna manera, lo que va a pasar es que todas las sustancias que están adentro de la célula, que están disueltas en el agua, se van a disolver con el agua que no corresponde a la célula. Así que por ello yo tengo que armar una estructura que tenga alguna característica que me permita estar en el agua, pero que a la vez me impida que las sustancias que están disueltas se diluyan en el agua, ¿bien? En el agua extracelular. Entonces, retomemos un minutito este tramito de la membrana plasmática. Ya les dije que en realidad era una bicapa, ya vimos un poquito esta estructura, y ahora vamos a analizar a los fosfolípidos en particular. Veámoslos. Aquí tenemos varios fosfolípidos que están dispuestos, ya les dije, de manera opuesta, con el agua extracelular que está aquí, sería entonces el agua extracelular que está en este tramo. Bien, extra significa por fuera de la célula. Bien, y el agua intracelular me estaría representando esta otra región, el agua intracelular. Intra significa dentro de la célula. Bien, si ustedes se fijan, los fosfolípidos, yo les había dicho que tenían una región que era hidrofílica, con afinidad por el agua, estas cabezas y estas otras, y una región hidrofóbica que no tiene afinidad por el agua. De forma tal que todo lo que tiene afinidad por el agua en la membrana plasmática está enfrentado al agua. ¿Lo ven? Al agua extracelular y del lado interno al agua intracelular. Y en el centro de esta bicapa, de este espacio que en realidad no está vacío, lo que tenemos son las colas hidrofóbicas, que es lo que me permite que la célula no se diluya en el agua extracelular, como había pasado con esta imagen que yo les había mostrado acá, que la imagen desapareció. Las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos me permiten entonces tener, digamos, que la célula esté en un medio acuoso extracelular y en un medio acuoso intracelular. Bien, y las colas hidrofóbicas van a ser las que me van a favorecer que la célula no se diluya en el agua y que las sustancias que están acá y las sustancias que están acá no pasen con tanta facilidad, ni que se mezclen, ni que la célula desaparezca. Bien, entonces, los fosfolípidos constituyen el verdadero límite entre el medio extracelular y el medio intracelular. Bien, esta es la función de los fosfolípidos. Son las que me determinan el límite para que la célula no se mezcle con el agua y desaparezca, pero que a la vez permanezca en el agua. Bien, por esta afinidad que tienen las cabezas de los fosfolípidos. Entonces ya vimos dos funciones, la del colesterol, que solo se presenta en las células eucariotas. Acá está ubicado, dibujado el colesterol, ¿sí? Estas porciones amarillas, y la de los fosfolípidos, que son otro tipo de lípidos, que son los más importantes, que están en la membrana plasmática. Muy bien, sigamos adelante con las proteínas. Las proteínas son moléculas muy importantes de la membrana plasmática. Existen proteínas integrales que ocupan todo el espesor de la membrana plasmática. Acá hay una proteína integral que está cerrada, pero esta está cortadita para que ustedes vean que se forma un canal adentro, como un pasillito,
Y existen proteínas periféricas que se ubican sobre un borde de la membrana plasmática. Acá tenemos una proteína que está ubicada en esta cara de la membrana, y acá tenemos otra proteína que está ubicada en la otra cara de la membrana. ¿Bien? Tenemos proteínas canales, como estas, que yo les dije. Acá está cerrada la proteína, pero si la corto en realidad lo que veo es que hay un pasillo, y hay proteínas bomba, que serían estas proteínas, las proteínas periféricas, que después, más adelante en otra clase, vamos a aprender para qué sirven en las células. Lo importante en general, la función de las proteínas es que colaboran en el transporte de sustancia a través de la membrana plasmática. Esa sería la función. Gracias a estos canales, y después vamos a ver cómo actúan estas proteínas, las proteínas bomba, se va a producir el transporte de sustancias en las células. Sigamos adelante con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, que son todas estas moléculas que nosotros estamos representando en esta imagen, así, se ubican en la cara extracelular de la membrana plasmática. Es decir, esta sería la parte externa de la célula. Si yo quisiera estirar todo esto, estaría armando una célula en 3 dimensiones, y los hidratos de carbono se ubican en la parte superior. Y dice, se asocian a fosfolípidos. Por ejemplo, acá yo tengo un hidrato de carbono que está unido a un fosfolípido, y también se hallan unidos a proteínas. ¿Ven? Acá tengo un hidrato de carbono unido a una proteína. Muy bien, supongamos que yo tengo sustancias que las voy a representar con triangulitos rojos en el medio extracelular. Veamos, ¿para qué sirven los hidratos de carbono? Fíjense, la sustancia va a representar una señal, y los hidratos de carbono van a funcionar como receptores, como si fuesen antenitas. Los hidratos de carbono funcionan como receptores de señales del medio extracelular. Es decir, que todas aquellas señales químicas que están presentes en el medio por fuera de la célula van a unirse a los hidratos de carbono, ¿sí?, que están anclados en la membrana plasmática. ¿Bien? Esta es la función de los hidratos de carbono. Ahora veamos. Cuando una señal se une a su receptor, es decir, cuando una sustancia química se une a un hidrato de carbono, se produce una cascada de reacciones químicas como en un efecto dominó que termina enviando información al núcleo. Es decir, cuando esta sustancia química se une a este receptor, aquí adentro van a empezar a producirse primero una reacción química, después otra, después otra, después otra, en un efecto dominó, como cuando caen las fichitas una por una, y esas reacciones químicas van a llegar al núcleo. ¿Bien? El núcleo, a partir de las señales que le envía a la membrana plasmática, realiza el procesamiento para que se produzca la respuesta adecuada. Y aquí aparece el esquema de estímulo, procesamiento, respuesta en las células. Veamos, la función de relación en las células. Un minutito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de células? De bacterias, de algas unicelulares, de protozoos, de levaduras, y también de las células, de cada una de las células que están formando un tejido. Bien, entonces, ¿cómo se produce este modelo en una célula? Veamos. Estímulo. Puede ser cualquier estímulo químico o físico, como los que mencionamos para las plantas. Bien, la luz, las radiaciones, el calor o sustancias químicas, bien, van a llegar a las células. La célula tiene receptores. En el caso de las sustancias químicas, los receptores van a ser los hidratos de carbono que se ubican en la membrana plasmática.
Y también hay receptores en el citoplasma. Eso no se los dije porque estamos hablando específicamente de la membrana plasmática, pero sepan que también hay receptores que están directamente en el citoplasma y que el estímulo atraviesa la membrana plasmática y llega al citoplasma. Procesamiento. El procesamiento lo va a realizar el núcleo en las células eucariotas. Y en las células procariotas, que no tienen núcleo, el procesamiento se da en el citoplasma a partir de reacciones químicas muy simples. Efector. Los efectores en las células pueden ser las organelas que se ubican en el citoplasma de las células eucariotas. Por ejemplo, pueden ser la mitocondria, el retículo endoplasmático liso rugoso, el aparato de Golgi, un lisosoma. Esos van a ser los efectores, ¿bien? Y en el caso de las procariotas van a ser sustancias disueltas en el citoplasma. Y la respuesta de las células, bueno, será muy variada, depende del estímulo, ¿bien? La respuesta puede ser un aumento en el tamaño de la célula, la replicación celular, la célula se empieza a reproducir, produce sustancias, secreta sustancias producidas, es decir, las libera al exterior, envía señales a otras células, se mueve la célula o se muere, ¿bien? Todas estas son respuestas posibles que la célula dará, que cualquiera de estas células dará, a diferentes estímulos que reciba del exterior. ¿Y cómo lo hace? De esta manera que les expliqué yo aquí, con este modelo. ¿Bien? Ahora, una cosita más. El modelo de mosaico fluido, pues estábamos hablando de la membrana plasmática, y me interesa explicarles algo. ¿Qué significa modelo? Hablemos un minuto de esta palabra. Un modelo sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada, ¿no? Un modelo imitado, reproducido, copiado. Se usa para comparar. Es decir, que yo voy a comparar a la membrana plasmática como si fuese un mosaico fluido. ¿Qué significa mosaico? Mosaico es una estructura formada por pequeños fragmentos que se ordenan formando un patrón o dibujo, como los mosaicos del baño, ¿bien? O hay muchas técnicas artísticas que usan el mosaico, ¿bien? Pequeños fragmentitos de distintos colores, por ejemplo, que van a formar un dibujo o un patrón. ¿Y fluido por qué? Fluido porque se mueven y se adaptan con facilidad. Entonces, la membrana plasmática de las células no es una estructura rígida y estática. Eso que yo les mostré, los fosfolípidos, los hidratos de carbono, las proteínas, no están fijas en el lugar. ¿Bien? Más bien es todo lo contrario. Decimos que la membrana plasmática responde al modelo de mosaico fluido porque está formada por pequeños fragmentos. ¿Cuáles son esos fragmentos? Los fosfolípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, que se mueven y se adaptan a ese movimiento con facilidad. Esta fluidez le permitirá a la célula realizar actividades como moverse, incorporar y secretar sustancias. Bien, ya vamos a trabajar un poquito más con esto. Por ahora lo que me interesa es que ustedes entiendan que la membrana plasmática está formada por pequeños fragmentos, por eso mosaico, y fluido que se mueven y se adaptan. Veamos este videito para entenderlo. Bueno, vamos a ver ahora el video. Se tiene que activar, se tiene que conectar a internet. Tengamos un minutito de paciencia. Por ahora, mientras tanto, lo que me interesa es que vean que tenemos un corte de la membrana. Estos son los fosfolípidos con la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Estas son las proteínas que están cortadas, proteínas canales. Acá lo que tenemos es un hidrato de carbono, ¿bien? Por acá se ven un poquito de colesterol, ¿sí? O sea que esta sería una célula eucariota. Y acá tenemos lo que se ve desde arriba de una proteína canal. ¿Bien? Entonces, miremos un minutito este video. Quiero que observen, nos estamos acercando a una célula y de a poquito, estamos en el medio extracelular, y de a poquito vamos llegando a la membrana plasmática. Fíjense cómo se mueve la membrana plasmática, es fluida. Miren qué pasa cuando yo someto la membrana plasmática a una presión.
Fíjense que los fosfolípidos se desplazan, pero estas colas hidrofóbicas rechazan el agua y entonces eso hace que vuelvan a su posición inicial. Por eso esta rigidez. Ahora le agregamos un poquito de colesterol a esta célula, a esta membrana, y acá le agregamos hidratos de carbono. Fíjense acá, miren cómo las sustancias, algunas atraviesan la membrana plasmática por los canales, otras rebotan, como esta que está aquí, ¿bien? Y otras salen. Y miren cómo desde la cara extracelular, desde afuera, yo veo que estos canales se desplazan por la membrana plasmática. ¿Ven? De esta manera yo me doy cuenta que la membrana plasmática no es una estructura rígida, sino que es una estructura bien flexible, que va a permitirle a la célula realizar movimientos, incorporar sustancias, etc. Bueno, les dejo una actividad para que hagan a partir de este videíto y nos estamos comunicando por el Classroom.